Buenas tardes, hermanos. Continuamos en este tiempo con lo que es el tiempo de la predicación y le pido que pueda buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 38. Pero vamos a tener en este tiempo una oración. Padre, queremos agradecerte por tu infinita misericordia y gracia para con nosotros, Padre, la cual nos has permitido llegar aquí delante de tu presencia. Señor, reconociendo primeramente, Señor, nuestros pecados. Sabemos que de muchas maneras te hemos ofendido, Señor, hemos transgredido tu ley. Pero, Padre, te pedimos, como cantamos hace un rato, que seamos limpios, Señor, por medio, Señor, de la obra de tu Hijo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, limpiarnos para poder estar delante de tu presencia. En este tiempo que nos acercamos a ti, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, Padre, pan de vida que alimenta nuestras vidas, Señor, podamos ser alimentados y nos podamos crecer espiritualmente, pero también que tu palabra sea clara, Señor, a nuestras mentes, Padre, y que nuestros corazones sean reconfortados por medio de la exposición de tu palabra. Señor, en este tiempo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, también háblales a sus vidas por medio de tu palabra expuesta en esta tarde. Gracias, Padre, por todo y te pido bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí si tiene su Biblia, capítulo 30 de Éxodo, versículos 22 al 38. Dice así la palabra del Señor. Habló más a Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250, de casia 500, según el sistema del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite del santuario, de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otra semejante. Conforme a su composición, santo es, y por tanto lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. El Señor bendiga su santa palabra leída en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya las últimas semanas o los últimos domingos hemos estado viendo, ya hace un buen recuento, todo lo que tiene que ver respecto al tabernáculo. Cuando me refiero al tabernáculo, me refiero no solamente a la tienda, sino todos los implementos, todos los instrumentos y aún incluyendo ese perímetro en el cual nosotros estuvimos estudiando, que es el atrio. Estuvimos viendo un poco acerca de las mesas, los panes, el atrio, la redundancia, las cortinas, el mismo tabernáculo y el arca, y todo, cada detalle que estaba allí. La semana pasada vimos un poco de la fuente de bronce, pero hemos visto acerca del altar,
hemos visto, del altar del sacrificio y el altar del incienso. Pero el día de hoy, prácticamente son dos temas en uno, como lo tiene la versión 60, porque nos habla del incienso y el aceite que va a ser usado tanto en el altar del incienso y el aceite como tal para lo que es la consagración y santificación de todos los instrumentos. Esto es prácticamente ya los detalles finales de lo que va a ser, porque para algunos, cuando usted va leyendo esto cronológicamente, pareciera que ya se hizo, pero cuando usted va a ver lo que viene la próxima semana, apenas las cosas se van a llevar a cabo. Entonces, es un poco confuso cuando uno empieza a leer todos estos detalles. Es un poco para tener el trasfondo. Pero el punto aquí es, hemos llegado a esta sección donde más que simplemente tienes que hacer esto de oro o de madera, Dios le va a dar instrucciones precisas de cómo tiene que ser el aceite para la unción y el incienso que se va a usar en el altar del incienso. Vamos entonces entrando aquí un poco los primeros 4 versículos. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, mirra, después dice canela, cálamo y casia. Es interesante esto aquí porque se le dice a ellos, se le dice a Moisés, bueno Moisés, esto es lo que debes hacer. Él iba a tener a 2 personas que iban a ser los maestros como tales encargados de llevar a cabo todo esto bajo la supervisión de Moisés, con las instrucciones dadas por Dios. Le dice, debe prepararse con los mejores perfumes, con aquellas mejores esencias, ya sea para el aceite y también para el incienso. Y le dice, lo primero es una mirra. Algunos dicen que era una mirra líquida, porque hay una que es una especie de una goma, así que dice una mirra líquida. Es interesante que se habla de canela. Y esto fue introducido, no es algo que es de parte de ellos, pero fue introducido hacia ellos, fue importado y Dios le dijo, esto es algo que van a usar aquí para preparar el aceite. Así que una especie de aceite de canela, o como lo dicen en los griegos, cinnamon, o los latinos, los romanos dicen cinnamum, que es lo mismo. El otro que es un cálamo, que es una esencia aromática que también era usada por los romanos, y es posible que esto había sido traído de tierras lejanas como de la India. Y el otro es casia. Este es de una especie más genérica, pero también es una especie de esencia, un aceite con un olor bastante peculiar. Así que todo esto iba a ser mezclado y Dios le da las proporciones en las cuales debe ser mezclado. Dice, unos en 500 ciclos, aproximadamente unas 14 libras y media. Y las otras, que era la canela y el cálamo, tenían que ser aproximadamente, si son 14, la mitad sería aproximadamente 7 libras, un poquito más. Así que ellos debían mezclar todas estas, aproximadamente 21 libras más o menos, para empezar a hacer todas sus esencias. Aquí hay algo interesante, porque aparentemente algunos dicen que esto todo era algo seco y tenía que pulverizarse. El punto es que, según la tradición judía, dice que ellos tenían que hervir todas estas cosas a tal punto que el agua o toda la parte acuosa se evaporara para que solamente quedara la parte del aceite, para obviamente resaltar lo que es el aroma para preparar este tipo de aceite. Este aceite de la unción, si ustedes me acompañan brevemente al libro de Levíticos, capítulo 8. Nos dice el uso de este aceite. Levíticos 8, versículo 10.
Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. ¿Y cómo termina? Y las santificó. Así que este aceite era un aceite de unción santo. Estaba hecho de ¿cuántas esencias? De 4, que ya mencioné hace un rato, y había sido hecho en las proporciones que Dios había determinado. Dios les dice, versículo 31, si usted lo puede ver, que dice, está prohibido, déjeme buscárselo. Dice, este será mi aceite de la unción. Y versículo 32, sobre carne de hombre no será derramado. Dios había ordenado que su aceite tenía ciertas medidas, tenía que ser para uso santo, como leímos en Levítico, que dice, con eso ibas a santificar todo. Pero hay una prohibición para el pueblo que dice, no pueden imitar este aceite. Que no es como en Albrook Mall, que ustedes ven que hay un lugar que hace imitación de perfumes. Dios dice, prohibido. El punto es, ¿por qué está prohibido? Y eso algunos comentaristas dicen, bueno, está prohibido porque no se debe imitar, o está prohibido porque el uso es santo solamente. El dilema es que aquí dice, no vas a derramar esto sobre carne de hombre. Eso incluye, aparentemente, está excluyendo, mejor dicho, a todo tipo de hombre que no sea sacerdote. No sé si me explico. No puedes usar este aceite de santificación en hombres que no sean sacerdotes. Es la idea que está transmitiendo. Porque si hay un pueblo pagano y sabía las medidas y lo imitaba, ¿Dios lo iba a borrar? No sabemos. Pero por causa de la argumentación aquí, es posible que se limita a que no debía ser, no iban a poder ungir, ni siquiera en juego, usar este tipo de aceite en medio del pueblo. Dios les dice, no lo hagas, porque hay una sentencia. Es más, ¿sabe cuál es esa sentencia? Es la misma que se menciona en Génesis 17:14, donde dice, vas a ser eliminado o excluido del pueblo. Vas a ser erradicado del pueblo. Aquí hay algo bastante interesante, una aplicación breve para nosotros. Esto nos demuestra la seriedad con la que Dios nos ha dicho todo en su palabra. Usted y yo no podemos hacer más o menos de lo que la Biblia no nos dice que podamos ir. Si la Biblia ha dado una prohibición de algo, como en este caso, no lo harás, que vas a morir, Dios se toma en serio. Y más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Dios se toma en serio cuando dice no. Y si Dios dijo no, ¿qué debemos hacer nosotros? Señor, tú lo has dicho, mejor obedecemos. Este incienso, ahora versículos 34 al 38, es la parte del incienso. Tenía que tener también 4 ingredientes que componían el incienso aromático. Uno de esos es el estacte o estacté o estactí, como algunos lo mencionan, pero este es una especie de una savia obtenida de la mirra olorosa o la mirra fragante. Entonces, si iba a usar para esto, se tenía que hornear. Y algunos usos que se le daba a esta estacte era para fumigar. Un olor bastante fuerte, entonces. El shekelet, o es como ustedes tienen en el versículo 34, dice uña aromática. Es posible que era una concha, marisco. ¿Okay? Y esto tenía un olor fragante, un olor agradable. Evidentemente, si es una concha, debía ser machacado para la preparación.
El chelbená, que es la tercera, es una resina y aparentemente tenía un sabor un poco picante y amargo. Y este se obtenía también por medio de un árbol, de la corteza del árbol, y estos árboles eran típicos de Siria y Arabia. Y por último, el lebona o líbanos, y valga la redundancia, de donde sería obtenido, de esa región del Líbano. Y era una resina también que se obtenía. Y es interesante que Dios le dice, sin adulterar o pura tiene que ser estos 4 ingredientes, de manera pura, sin adulterar, sin cambiarlo. ¿Por qué cree usted que Dios le dice sin adulterarla, sin cambiarla, sin cambiar su composición? Voy a dejárselo allí porque en un rato vamos a desarrollar eso. Pero hay algo interesante, si usted me acompaña al versículo 35, dice, harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Aquí vemos que dice que tenían que hacer este incienso con un arte. Si usted ve el capítulo 31, va a mencionar a 2 hombres que dice que van a ser unos maestros en el trabajo. No solamente para el perfume, sino para todo lo que involucra el tabernáculo como tal. Aquí entonces dice, con obra, como una obra de perfumista, arte del perfumador. Pero dice también que tenía que ser sazonado con sal. Acompáñeme a Levítico capítulo 2, versículo 13. Y dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Es más, aparentemente también era el uso que se hacía cuando se daba el sacrificio del cordero. Tenía que ponérsele sal, por lo que vemos en Levítico. Versículo 36 dice que esto tenía que ser colocado delante del tabernáculo, versículo 36, déjame ver, delante del tabernáculo de reunión donde yo te voy a mostrar cosas santísimas. ¿Qué tenemos aquí entonces? Si el incienso debe ser usado, ¿en qué parte? El altar del incienso. ¿Dónde se ubicaba el altar del incienso? ¿Te recuerda? Sé que el altar del incienso tenía que estar justamente en la parte del lugar santo, mirando hacia el lugar santísimo. Pero era parte del lugar santo. Dice, no debía ser en otro lado. Pero la parte que ellos iban a usar, evidentemente la consumían, pero tenían otro lugar donde poner lo restante de la preparación. Y en estos versículos 37 y 38 hay una misma prohibición que con el aceite. No lo vas a usar para más nada. No puedes imitarlo. Y aquí hay algo bastante interesante tanto con el aceite y con el incienso. Si este aceite y este incienso, el Señor daba instrucciones de que no fuera imitado, y esto solamente se hace en la presencia de Dios. Una pregunta. Si una persona del pueblo quisiera hacerse, por decirlo, yo soy yo y quiero imitar esto, y lo hiciera, está la sentencia de muerte, ¿cierto? Por el simplemente hecho de hacerlo. Pero si son elementos para ser usados solamente en la presencia de Dios, el hecho de que sea un aceite para santificar y un incienso que va a la presencia de Dios, esta persona estaba jugando con fuego, porque estaba invocando la presencia de Dios delante de sí mismo. ¿Y qué pasa con cada hombre que está delante de la presencia de Dios? Ningún hombre puede estar delante de la presencia de Dios. Por eso lo guardé para ahora, porque considero yo que la prohibición está por eso. Vas a morir porque no puedes estar en mi presencia. Solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote puede usar esto y puede entrar a mi presencia. Todos estos detalles que mencioné bastante breve
y de una manera bastante, no apresurada, pero sí no con tanto minuciosidad, vemos que Dios le da a Moisés todos estos detalles. Le dice el aceite y el incienso, úsalos para el tabernáculo. Dios tenía que ser honrado con el uso de ellos en su presencia. Y Él les da cada detalle de la preparación. Él le da las cantidades, le da los elementos. Él les dice, todo esto es lo que tienen que hacer. Ustedes son mi pueblo, son mi nación santa, aceptaron el pacto. Éxodo 19. El aceite tenía que ser usado para ungir la misma tienda como tal, del tabernáculo. Tenían que ungir los muebles del tabernáculo. Tenían que consagrar a los sacerdotes, dice versículo 26 al 30. Y esto tenía que ser por generaciones perpetuas, dice para siempre. Es más, es interesante porque algunos dicen que en la tradición judía que Moisés preparó tanto aceite que duró hasta después del cautiverio. Pero bueno, ese nada más es un detalle, pero no hay evidencia en la Biblia para eso. Pero el Señor, por medio de su divina providencia, aquí viene lo interesante, con todo esto del aceite, con todo esto del incienso, hay algo que aquí Dios nos está anticipando. Si el aceite era para ungir a los sacerdotes y al sumo sacerdote, aquí nos está anticipando una mejor unción o un mejor ungimiento por medio del Espíritu Santo en los tiempos de ahora, en el tiempo del nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Para mostrar que hay una excelencia en la santidad, para mostrar que había algo en el tabernáculo, algo mucho más agradable, porque este aceite era perfumado. Y cuando usted va a ver si es agradable, y ahora va tomando más sentido, cuando dice que el aceite se le echaba a Aarón, y dice, y es como el óleo que baja por las barbas de Aarón, porque dice, es agradable el olor. Usted y yo hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y hemos sido capacitados por medio de muchos dones agradables y fragantes para servir en la presencia de Dios. Los instrumentos debían ser santificados, el tabernáculo tenía que ser santificado, tenía que ser purificado. Pero sabe que también hay un detalle importante, se nos está anticipando que todos ellos, todas las personas, todos nosotros que hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, podemos ahora entrar a la presencia de Dios. Por eso Dios en Éxodo, en el antiguo pacto, les dijo, van a ser mi nación santa, nación de sacerdotes, de reyes. ¿Qué dice Pedro en el nuevo pacto? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, ungidos con el aceite, ungidos con el Espíritu Santo. El incienso, mi querido hermano, que se derramaba o se quemaba, sobre el altar, también se preparaba. También era aromático y profundo el olor. ¿Sabe por qué? Para prepararlo y cuando tenían que encenderlo, ¿sabe cómo lo hacían? Estaba el altar, ellos tenían que machacar el incienso. Tenían que apretar o moler el incienso. Y después de allí, entonces, ¿cómo era? Olor grato, profundo, que subía a la presencia de Dios. Usted sabe que hay un término en Isaías 53. En español no se siente mucho. Isaías 53, versículo 10. Acompáñenme para que esto tenga un poco más de sentido. Usted sabe que el capítulo 53 de Isaías nos habla acerca del Mesías sufriente, ¿cierto? Dice versículo 10.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ese es un detalle que siempre me preguntan, un paréntesis. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Las versiones de la Biblia todas son traducciones. No hay hay versiones que son malísimas, pero versión es versión. Si usted quiere saber cuál es más fidedigna, léalo en griego o en hebreo. Pero tenga una buena traducción que no contradiga el contenido de la Biblia. Porque aquí en esta versión 60, dice, quiso quebrantarlo, pero se pierde un poco la idea. Ese término, quiso quebrantarlo, ya sea en otras, más que todas las traducciones en inglés. En el hebreo dice, vekau. ¿Sabe qué significa? Aplastar. Si usted traduce ese vekau, con todo Jehová quiso aplastarlo. Esa es la idea realmente que se transmite aquí. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque cuando vemos la obra de Cristo, dice que Jehová se complació en aplastar a su Hijo. Eso tiene más profundidad. Pero cuando vemos, no tiene sentido aquí lo que vemos, sino hasta cuando vemos el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús, la obra de Cristo, dice, fue agradable a Dios. El sacrificio de Cristo fue agradable a Dios. Fue olor fragante a Dios. Voy cerrando con esto antes de entrar a la aplicación, que es un poquito más extensa. Pero dice que nosotros entonces vemos aquí en Éxodo que el Señor nos muestra que Él toma en serio todo lo que Él ha dicho. Él dice, Moisés, estos son los detalles, estas son las maneras en que debes hacerlo, estas son las medidas, hazlo de esta manera. Nosotros no podemos jugar, ni siquiera pensar. Y esa es una advertencia que también tenía el pueblo de Israel, como termina en el versículo 38. Si tú lo haces, serás borrado del pueblo. Volviendo a la parte, o retomando la parte de olor fragante, el incienso, que tenía que ser machacado o aplastado. Es posible que todavía no ve la conexión. Digo, yo puedo ver la conexión porque yo tengo todo escrito acá. Pero permítame llevarlo hacia ese punto. Isaías dice, con esto Jehová quiso aplastarlo. Así como se hacía con el incienso en el altar del incienso. Lo primero, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 2. Versículos 15 y 16. Desde el versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. Estás sacando el versículo fuera de contexto. Está bien, no hay problema. Vamos a ver qué dice. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y hay un contraste. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si usted puede verlo primero, versículo 14, nos dice el olor de su conocimiento. Y usted ha visto que le he dicho, Pablo, posiblemente con esa mentalidad de fariseo, de judío, él iba y pensaba en todos estos detalles. Él dice, el olor del conocimiento, así como el incienso fue machacado, dice Isaías, Cristo fue molido a golpes. Pero fue agradable
a Dios. Dice, con todo esto Jehová se complació. Salvos. Versículo 15 dice que los creyentes somos grato olor, pero por medio de Cristo. Dice, en los que se salvan. En aquel incienso entonces en que fue aplastado, que fue llevado hacia ese punto. Pero hay otro detalle que esto nos anticipa y está conectado con lo que dice ahí mismo en capítulo 30 de Éxodo, en los primeros versículos, que nos habla del altar del incienso. Si usted recuerda y estuvo ese domingo aquí, el altar del incienso tenía que ser hecho de oro para el pueblo de Israel dentro del tabernáculo. Pero acompáñame a Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 11. Nos dice acerca del altar del incienso, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es decir, de este a oeste, por todos lados es la idea, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Allí no está explícitamente, pero si el incienso solamente era para ofrecer en medio del pueblo, nos está anticipando de que todas las naciones tendrán incienso. Todas las naciones van a tener el olor fragante ¿de quién? De Cristo Jesús. Es decir, la obra de Cristo hacia las naciones. La salvación de los hombres de todas las naciones y pueblos de este mundo. Cuando usted ve las implicaciones prácticas de esto, Pablo dice en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como el incienso, aunque no lo dice. Pero si vemos que el aceite era agradable y el incienso era agradable, la idea es nuestras vidas agradables, con una vida de santificación, caminando como Él manda en su palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, mi querido hermano, nos habla, el incienso nos habla no solamente en parte de las oraciones de los santos, sino también acerca de la salvación en Cristo Jesús. Cuando usted ve todos los instrumentos, son un tipo, una figura que nos anticipaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay otra parte, como les decía, hay dos temas aquí en uno, acerca del ungimiento. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Usted sabe que el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice, Cristo dice, la voluntad de Dios, o yo he venido para dar a conocer al Padre. Y en el Evangelio de Juan, usted cada vez que lo lee dice, me conoces a mí, conoces al Padre. Por medio de mí puedes conocer al Padre. Y después dice también, el Espíritu te va a recordar lo que yo he dicho. Y si yo te recuerdo, y si el Espíritu te recuerda lo que yo te he dicho y yo te llevo al Padre, entonces vemos a la Trinidad trabajando el uno con el otro. Juan aquí está diciendo, vosotros tenéis la unción del Espíritu. Conoces todas las cosas. Conoces las cosas por medio de su palabra. Es más,
Podemos conocer a Dios por medio de la obra de Cristo, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo, porque hemos sido ungidos y somos incluidos dentro del pueblo de Dios. Podemos entender más, podemos conocer más su palabra, o como dice 2 Corintios 1, voy a buscarlo, versículos 10, capítulo 1, versículos 20 al 22. Voy a leérselos brevemente. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, porque por medio de nosotros para gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que dice allí, nos ungió es Dios. ¿Con qué hemos sido ungidos? Con el Espíritu. Pero eso nos lleva a otro punto, y cierro con esto. No sé, mi querido hermano, cómo ha venido usted el día de hoy a la iglesia. Muchos están atravesando tiempos muy difíciles. Yo no conozco la condición de todos los que están aquí presentes, pero usted puede tener la certeza que el Señor conoce mucho mejor que yo. Y Él sabe por qué está aquí el día de hoy. Puede ser enfermedad, puede ser alguna enfermedad crónica, fallecimiento de algún familiar. Algo puede que esté pasando en este tiempo. Apocalipsis capítulo 7 nos habla de 144,000. ¿Okay? El número no está literal, porque si no estaríamos hablando como los testigos de Jehová que dice que nada más son 144,000 y no más de esos. 144,000 sellados. Aquellos que tienen evidentemente el sello de Dios. Y cuando usted va a ver, dice versículo... A ver, versículo 1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si usted se dio cuenta, dice, tenían el sello y a los sellados. ¿De qué nos está hablando eso? No nos está hablando directamente de la unción, no nos está hablando acerca del ungimiento, pero sí nos está hablando acerca de la salvación. ¿De qué manera? El término griego que se usa es sfragizo, y esa palabra es la misma palabra que se usa en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis fragizos con el espíritu de la promesa. ¿Quiénes son los 144,000? Es una figura que nos anticipa que somos nosotros. Sí, habla de los judíos, de la tribu de Israel, pero habla también de los hombres, de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, de una manera indirecta. Solamente aquellos que reciben el Espíritu son los sellados. No sé si me explico. Usted y yo, por eso les decía, no sé cuál es con lo que usted ha venido el día de hoy, pero usted puede tener la seguridad que estaremos allí con el Señor presente. Hoy día, usted y yo vamos a sufrir injusticias, vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir todo tipo de cosas. Pero con esto podemos tener esperanza. Como están aquí los 144,000,
que dice, van a estar con el Señor. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el sello de parte de Dios, la garantía de que estaremos con Él también para siempre y eternamente en su presencia. Vamos a orar para cerrar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, gracias por tu infinita misericordia y que podemos ver aquí, Señor, que eres tú, Padre, quien nos lleva, Señor, y nos cuida y nos has cuidado hasta este día. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, conforta a aquellos, Señor, por medio de tu palabra y como vemos aquí. Señor, tú nos anticipabas todas estas cosas en el antiguo pacto. Se las anticipaste a tu pueblo Israel, pero Padre, las remarcaste más en el nuevo pacto, Señor, y todos nosotros hemos recibido esa bendición. Gracias, Padre, por esa esperanza futura que también tenemos. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.